En mi país somos todos el futuro. Muy buenas, ¿qué tal? Es don Alfredo Zitarrosa, uno de los más grandes cantautores de la República Oriental del Uruguay, Adagio a mi país, escrito seguramente en el exilio de don Alfredo, que en algún momento fue doctor locutor de radio también. Sí, tenía una voz privilegiada, era esas voces impresionantes y uno de los grandes de América Latina. El año pasado se cumplieron 100 años de su nacimiento y se hizo un homenaje espectacular en Montevideo en el Estadio Centenario. ¿Quién es más? Las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero si tenemos que nombrar 3 o 4 referentes de la música popular uruguaya, ¿quién destacaríamos? Jaime Ross, Rubén Rada también está en esa... Los Olimareños, Dino, la música popular, sí. Y Zitarrosa es el más... Después las murgas están también, que tienen pero... una fuerza, La Falta y Restro, Aracalacana, ¿no? Alguna vez pusimos, y volveremos a poner las murgas cuando le cantan al Pepe Mujica y hacen la imitación con el Pepe en las gradas, muy divertido. Bueno, justamente ayer presentábamos un tema que nos llega desde Uruguay y tiene que ver con la organización de una campaña de desprestigio contra el vicepresidente Raúl Sendic. Hoy vamos a profundizar un poco sobre este tema porque hay nuevas revelaciones a partir de una publicación que hace un medio del Uruguay. Sí, el portal La Red 21 de Uruguay. Ayer justamente mencionábamos que en este encuentro que se realizó en Atlanta, donde participaron expresidentes, uno de ellos habría sido uno de los que había mencionado los planes para socavar a los gobiernos progresistas, y hoy este medio sugiere que quien lo había dicho, quien estaría inmiscuido en este plan para frenar a gobiernos progresistas, es justamente el expresidente uruguayo del Partido Nacional o Blanco, Luis Alberto Lacalle Herrera, que gobernó ese país entre 1990 y 1995. Bien, vamos a ver imágenes genéricas para comentarles algunos temitas que tengo acá en un texto. ¿Es de la nota de La Red? Sí, exactamente, eso es lo que amplía... Esa es la imagen de... Ahí lo tenemos a Luis Alberto Lacalle. El vicepresidente de la República, Raúl Sendic, denunció que existe una campaña en su contra, gestada en una reunión que se realizó en Atlanta, Estados Unidos, para atacar usando medios de comunicación y de la justicia a fuerzas políticas de izquierda en América Latina. En dicho encuentro habría estado, como les comentábamos, el expresidente blanco Luis Alberto Lacalle. O sea que de la denuncia que hizo ayer la prensa, el Observador, la toma Sendic. ¿Se refiere a esa denuncia? Sí, sí, aparece. Directamente. Sí, sí, sí. Y de esa denuncia que refiere, donde cita a este político dominicano, que fue también presidente del Parlacén, del Parlamento de Centroamérica, y que dice haber participado de manera casual en estas reuniones, cuenta, digamos, cuál era justamente esta participación de expresidentes. Estuvo Tuto Quiroga, Carlos Mesa, también boliviano estuvo Jaime Paz, participando, no digo en esa reunión, pero sí participan de lo que es este foro Misión Presidencial Latinoamérica, se llama. En el año 2012 se realizó en Atlanta, Georgia, donde casualmente también está la sede de la CNN, la Misión Presidencial Latinoamericana, una iniciativa de carácter cívico, dice, se autodefinen, que reúne a expresidentes democráticos de América. Según publica La República, el ex senador del Frente Amplio, Carlos Baraybar, confirmó que Lacalle Herrera participó de la reunión en la que se habría decidido utilizar grandes medios de comunicación latinoamericanos y a los poderes judiciales para frenar a gobiernos progresistas del continente. Este ex senador del Frente Amplio dijo que la información sobre la intervención de Lacalle le fue proporcionada por el presidente del Parlamento Centroamericano, Manuel de Jesús Pichardo.
a quien mencionábamos ayer. Sí. Es decir, se va abriendo un poco la trama de algunos puntos que no quedaban claros el día de ayer y hoy están mucho más claros. Sendik, el vicepresidente uruguayo, denunció en las últimas horas que la campaña en su contra es parte de la estrategia orquestada en aquella reunión de 2012. El presidente de la República, ayer lo veíamos con declaraciones muy contundentes e interesantes legítimas sobre este tema. Tabaré Vázquez aseguró que lo que sucede contra Sendik es el bullying más fantástico que ha visto y que no sabía lo que era el bullying hasta que vio lo que se está articulando en contra de su vicepresidente. Según lo explicado por el expresidente, el plan... ¿A quién se refiere por el expresidente? Acá me perdí, el expresidente. Bien, el plan estaba conformado en dos partes. Por la calle, el expresidente de la calle. No, porque la calle no explica el plan conspirativo. Bueno, no importa. El plan estaba, según lo explicado por el expresidente del Parlamento Centroamericano, el diputado dominicano. El plan estaba conformado en dos partes. La primera tenía como objetivo empezar una campaña de descrédito contra presidentes de izquierda progresistas para reducir su impacto y liderazgo en las sociedades. Para ello decía contar con medios de comunicación, algunos de los cuales fueron mencionados. La segunda parte del plan consistía en transformar las maniobras mediáticas en procesos judiciales que terminaran con los mandatos presidenciales sin que para ello hubiera que recurrir al voto popular que les instaló en la administración de los estados. Bueno, esto ya lo comentábamos ayer. Según el diputado dominicano, que es quien inicia la denuncia y estuvo presente en la reunión de Atlanta, lo que se ha visto después de aquel evento en toda la América Latina, gobernada por los partidos de izquierda, parece poner en evidencia que la conspiración está en marcha, con cierto éxito hasta ahora, porque encontró de aliado la desaceleración de la economía china y el desplome de los commodities que han tenido un gran impacto en la contracción de las economías de la región. Por supuesto que siempre que hay un plan de desestabilización, no es que nosotros, Mariano, decimos aquí, vamos a diseñar un plan de desestabilización y mañana eso se aplica y todo sale perfecto como lo habíamos planeado. Siempre que un plan de desestabilización encuentra eco es porque hay condiciones socioeconómicas y políticas que permiten, y los que los desarrollan obviamente lo hacen en base a las condiciones sociopolítico y económicas existentes. ¿Por qué triunfó el plan de desestabilización en el proceso separatista en Bolivia? Triunfó, digo, porque tuvo mucho impacto en los últimos años del gobierno de Evo Morales, porque efectivamente había sectores de la sociedad que acompañaban esos ímpetus autonomistas que otros quisieron llevar hacia el separatismo, pero evidentemente que había un caldo de cultivo y tiene que haberlo para que cualquier plan de desestabilización pueda desarrollarse. Tengo otra perlita que complementa lo que usted leyó, y es la versión taquigráfica del Senado del año 2012, fecha en que se realiza esa reunión de expresidentes en Atlanta. Entonces el senador del Frente Amplio, Luis Baraybar... Que es el que confirma la presencia de Lacalle en Atlanta. Claro, pero el propio Lacalle lo va a confirmar en esta reunión del Senado. Dice, señor presidente, este es un capítulo más de muchos capítulos anteriores que hemos tenido en los que los temas han sido fundamentalmente Cuba y Venezuela, como también en su momento lo fueron Honduras y Paraguay. Hay dos visiones de lo que ocurre en América Latina a esta altura, diría casi irreconciliables. La que tenemos en el Frente Amplio, en la izquierda, la de los que nos sentimos solidarios con los movimientos de izquierda y proyectos de América Latina, y la que tienen las derechas del continente que también se reúnen, porque yo tengo la información del que el señor legislador Lacalle Herrera se reunió no hace mucho tiempo en un hotel de Nueva York con altos dirigentes políticos para definir la estrategia para enfrentar a los movimientos de izquierda en América Latina. Acá dice que es en Nueva York. Acá dice que es en Nueva York, pero bueno, pueden hacer reuniones diferentes además. Dice el señor Lacalle Herrera, senador en ese momento. Señor presidente, el servicio de espionaje cubano-venezolano lo tiene bien informado el legislador Baraybar. Y no me cabe duda, son buenazos para eso. Yo no me acuerdo con quién estuvimos reunidos. Creo que fue en el Club de Madrid. Pero si no me dan detalles no puedo acordarme de tanto. Es decir, ratifica. Y le contesta
Baráibar. Yo quiero decir que estoy profundamente admirado, tengo mucho respeto por el expresidente de la calle Herrera, acá menciona una serie de espacios en los cuales confluyeron, y dice, tengo mucho respeto por él, pero no pensé que me fuera a reconocer que lo que yo dije era cierto, y creo que esto es de una importancia trascendental porque fue en esa reunión que él mencionó y son las dos cosas que yo dije. No tiene poca importancia haber mencionado lo que dije y que el propio interlocutor reconozca que son ciertas. Esto es versión taquigráfica de una reunión en el Senado, donde justamente se trató este tema, en el año 2012, hace 5 años. Pero digamos, Mariano, que en principio es normal y lógico que expresidentes que tienen una confluencia ideológica, más allá de que si es conservadora o progresista, puedan reunirse en cualquier lugar. De hecho, sucede habitualmente. Esto no nos permite asegurar que allí se conspire para derrocar a gobiernos legítimamente o democráticamente electos, ¿no? Pero en esta versión taquigráfica, el senador del Frente Amplio habla justamente de que esa reunión tuvo que ver con afanes conspiracionistas. Lo que digo es y la calle dice que sí, básicamente. Claro. Dijo, tiene razón, sí, nos hemos reunido, no recuerdo los detalles. Pero ¿dónde termina o dónde empieza y termina la legitimidad de un grupo de políticos para reunirse con ideas, reitero, políticas similares y trazar estrategias para debilitar a gobiernos? Es complicado, ¿no? Sí. Depende de que utilicen, ¿no? En este y caso... los poderes que tengan. Porque si yo digo, hagamos una estrategia para desestabilizar a Michel Temer, y nosotros contamos con 20 medios de comunicación con los que los vamos a bombardear sistemáticamente, bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Entró, claro, en un afán conspirativo. Y acá, evidentemente, y lo más lógico, es pensar que sí, que estos expresidentes tienen el poder y el manejo de ciertos poderes para generar procesos e impulsar procesos de desestabilizadores. Y si nos remitimos a la denuncia del político dominicano, claro, va en esa línea, porque trazó dos iniciativas que tendría parte de este grupo, parte de estos expresidentes y que además tienen un correlato pero perfecto con lo que pasó después. Sí. Porque dice, vamos a iniciar campañas mediáticas, vamos a iniciar procesos judiciales y vamos a sacar a presidentes mediante estos procesos judiciales que fueron elegidos democráticamente, porque con los votos no podemos ganarle. Y es exacto lo que pasó con el presidente, la presidenta Lula da Silva. Dilma Rousseff, perdón. Y podríamos decir también con lo que pasó con Fernando Lugo, ¿no? Exactamente. Y lo que pasó metiéndose en la vida privada del presidente Evo Morales, que también era uno de los puntos. Juicios políticos precedidos por escándalos de corrupción, campañas públicas para informar supuestos comportamientos cuestionables en la vida íntima de los líderes izquierdistas. Es exactamente lo que esto ocurrió en 2012 y en los años posteriores. El lineamiento político de la derecha continental exactamente ha sido ese, y lo es hasta ahora. Embarrar la cancha con procesos judiciales, acusaciones de corrupción que a veces se confirman y muchas veces son falsas, pero claro, cuando tenés que salir y desmentir, ya está, la gente ya no te cree que sos un corrupto, etcétera, etcétera. No todos, pero es un tema muy complejo. Vamos a recordar algunas citas textuales de Luis Lacalle, expresidente de Uruguay. Vamos con la primera, año 2015. Adelante. Hemos formado lo que llamamos misión presidencial. Es decir, un grupo de expresidentes de toda América que ya hemos terminado nuestros periodos de gobernante, tenemos una experiencia que solamente tiene el que pasa por el gobierno, porque no hay escuelas de presidente. Uno aprende ejerciendo el mando presidencial. Son tantos los problemas, tantas las crisis, tantos los intereses, todos legítimos que uno tiene que ir contemplando, tantas las decisiones grandes como las decisiones cotidianas y pequeñas que hay que tomar, que eso se aprende solamente ejerciendo la presidencia. Formación de líderes, aconsejamiento, sugerencia, asesoramiento a gente que está en la actividad política.
Todo eso lo queremos hacer. Por eso Misión Presidencial, ustedes la van a ver actuando siempre en forma positiva, siempre desinteresadamente. Así que Misión Presidencial a la orden. Ahí cometí un error yo. Es la presentación del grupo de presidentes, pero que después no lo vi. Estaba Mesa, Álvaro Colón de Guatemala, Samper de Colombia, varios expresidentes, pero después no he visto activar a este grupo. No, pero participó justamente esto es como la declaración de principios de este grupo. Pero estos no son expresidentes. los mismos que se refieren al tema de Venezuela. Participan algunos, sí, que se refieren al tema Venezuela, y justamente en el archivo que vemos a continuación, que es del año 2015, vemos un poco estos lineamientos que tiene el expresidente uruguayo Lacalle sobre América Latina y los procesos progresistas, muy especialmente centrado en Venezuela. Sí, regímenes como el de Venezuela, sí, porque uno podría egoístamente pensar, bueno, que se arreglen los venezolanos, que en cierto sentido es lo que debe pasar, ¿no? Pero cuando esos regímenes se convierten o en fomentadores de partidos políticos mediante dinero, como lo han hecho en las elecciones de la Argentina, como lo han hecho en elecciones de Uruguay, como lo han hecho en elecciones influenciando, entonces ya son un problema para la región. Y yo creo que ha estado muy omisa la OEA, tan rápido que a veces sale corriendo atrás de Honduras, por ejemplo, y en este caso me parece que está un poco demorada. Y creo que ahí tiene que estar el ámbito en que se discuta este tema. Presidente, ¿cómo ve la parte de UNASUR? Usted hace parte de UNASUR. ¿Cómo ve la actuación de UNASUR en esos momentos? Mire, UNASUR, yo tengo una opinión muy negativa. Fue creada contra México por un Brasil que quería tener su propio organismo. Donde, ¿qué quiere que le diga? Los inspiradores son Chávez, son el presidente Correa. Me parece que es un organismo que no tiene peso ninguno. Es un hombre que ha perdido ya la autoridad. Me parece que el presidente Maduro no se da cuenta quién es, no se da cuenta dónde está, no se da cuenta el daño que puede hacer. Entonces ya está totalmente descalificado para ejercer el cargo. Me parece que es penoso. Yo pienso en Europa, lo que estarán informando a los embajadores, a Francia, a Alemania, a los países importantes, y me muero de vergüenza por mi continente. El gobierno de mi país yo no tengo ninguna influencia, porque es un gobierno que me he opuesto, pero el Uruguay tendría que pedir, venga el Consejo Permanente. Pero a veces estamos en una indiferencia o falta de entusiasmo por las causas. Hay que tratar de entusiasmarse de que las cosas se pueden arreglar, y no que con la lluvia o la sequía, bueno, llovió o vino sequía. Vamos a ver un caso más que involucra a Luis Alberto Lacalle. Por favor, uso extra en campañas presidenciales. En esta campaña que usted utiliza un publicista argentino que ha colaborado con partidos de ese país y que le vio el costado emocional, pero contrató extras para la misma publicidad. Entonces entiende cómo... ¿Cuál es el problema? Si usted, doctor Lacalle, como sucedió, tiene esa fenomenal carga emotiva de aquella noche en la sede del Partido Nacional, y hay un simpatizante, alguien que lo ha respaldado de toda la vida, que llora y se quiebra, está bien. Ahora un extra llorando, ¿con las emociones de qué? Si ni siquiera lo escucho. Mire, yo compro un producto, yo no sé de dónde sacaron las imágenes. ¿Qué quiere que le Correcto, pero llora con una emoción que no conoce. ¿Eh? Llora ese doble con una emoción que no conoce, que nunca lo Bueno, usted escuchó. está decidido a atacar ese mensaje. De ninguna manera. Vamos a Bueno, tratarlo. esa es su afirmación, no es la mía. Bueno, hasta el Yo sé lo que estoy preguntando, no es con intencionalidad.
simplemente falta que eso. digan que yo no era yo, sino que era mi primo hermano, y entonces ya está redondo el argumento. No, se había hablado de publicidad engañosa porque hay alguien que llora sin escuchar el mensaje. Vamos a un... Vamos, ahora estamos diciendo que somos engañosos, pero me parece que estamos pasando los límites, discúlpeme. No lo estoy diciendo yo. Discúlpeme. Salió publicado hoy. Bueno. O sea, alguien que llora por algo que no salió escucha. publicado podría venir acá a decir tantas cosas. Bueno, está en todo su derecho y pide... Esto fue la campaña electoral del año 2009. La Calle compitió con Pepe Mujica, que terminó alzándose con la presidencia, y había contratado publicista argentino y utilizó en actos electorales a extras que, bueno, expresaban emociones. Y bueno, esto era lo que le reclamaba a este periodista en esa entrevista, el uso digamos, de una publicidad engañosa, etcétera. ¿Cómo? Que no tiene límite. En las campañas se sobrepasan todos los límites, ¿no? Sí, claramente, sí. Nosotros le pagamos a Maduro como extra para que nos festeje, sí, Sí, a nuestro camarógrafo. Para que además de camarógrafo ría. Qué barbaridad. Bueno, La Calle también vamos a entender, a contextualizar un poco más de su cuerpo ideológico en una entrevista con la argentina Mirta Legrand. A ver. Está para vigilar. ¿Fue tu papá? Claro, uno de los principales. ¿Estuvo preso? Estuvo preso, estuvo en todos los hechos horribles que empezaron en el 63. Hay una gran responsabilidad de la gente. Yo lo sé, perdón, pero quiero que el público lo sepa. Introdujo al Uruguay en algo que era totalmente absurdo. El Uruguay era el país más libre y más democrático, había gobiernos constitucionales, se podía votar lo que se quería, leer lo que se quería. Y ese grupo de muchachos se intoxicaron con lo de la Revolución Cubana y quisieron hacer del Uruguay un país que no era, donde no había nadie perseguido social, ni étnicamente, ni campesinos oprimidos, ni indígenas maltratados. Y al final lograron traer la dictadura, que fue la reacción. Muy fuerte. Pero empezó por haber intentado derrocar el gobierno democrático. ¿Quién era acusable? La dictadura sí, bueno, fue el primero, pero digo, en el 63. Sí, Pedro Candidato. ¿No le vas a decir algo? No, la primera causa es el de que intenta derrocar las instituciones. Después las instituciones responden, con el ejército se triunfa sobre la subversión, increíblemente mueren más soldados que subversivos, murieron más soldados y policías que integrantes de la subversión. En el Uruguay hay media docena de desaparecidos o una docena de desaparecidos. ¿Cómo una docena? Bueno. Sí, dice que hay una docena de desaparecidos. Los desaparecidos en Uruguay son detenidos desaparecidos 172, son cifras que se siguen actualizando, muchas víctimas del Plan Cóndor, y lo que sí tiene Uruguay es una cifra muy alta de personas que fueron detenidas, en porcentaje, secuestradas y torturadas. Es el país que tiene más proporción. Se calcula que 1 de cada 3 familias en Uruguay, para dar un dato muy elocuente, fueron durante la dictadura, que se estableció, digamos, primero con un autogolpe civil de Bordaberry en adelante, hasta del 73 al 85, esos 12 años, se calcula que 1 de cada 3 familias tiene un integrante que fue detenido y torturado o secuestrado o que sufrió algún tipo de maltrato por parte de la dictadura cívico-militar de la época. Nos vamos al corte con material justamente de la dictadura uruguaya y enseguida regresamos para más Ojo con los Medios. Estos son los rostros de las víctimas de la dictadura uruguaya. Cientos de personas desaparecieron y más de 10.000 mujeres y hombres fueron detenidos y torturados. 40 años después, los supervivientes y los familiares de las víctimas siguen luchando por su derecho a obtener respuestas. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas nombró al doctor colombiano Pablo de Greiff, especialista en derechos humanos, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición para las víctimas de violaciones de los derechos humanos en todo el mundo.
Como parte de su trabajo, el gobierno de Uruguay lo invitó a evaluar los progresos realizados para desvelar la verdad sobre las atrocidades cometidas en los años 70 y 80 y garantizar la justicia y la compensación para los supervivientes. Como Chela Fontora, que sobrevivió a su detención y ahora puede contar su historia. Ahí estoy en la cárcel de Cabildo, estoy un año, me escapo junto a otras tantas compañeras, éramos 38, y al poco tiempo me detienen. Me presentaban en todos lados como la mujer peligrosa. Hace ahora 67 años fue encarcelada por sus actividades sindicales. De noche, por ejemplo, no te dejaban dormir, empezaban a golpear en la reja, ¿no? Chela fue inicialmente puesta en libertad en 1985. Se reunió con Pablo para informarle de su experiencia. Denuncié todo lo que habían hecho. Aquí queda claro que todo lo que pasó en este país, que quieren ocultar. Pablo se reúne en Montevideo con funcionarios gubernamentales de alto nivel, entre ellos el presidente. También se ha reunido con Eleuterio Huidobro, ministro de Defensa. Huidobro, que también estuvo detenido, expresa su compromiso de encontrar soluciones. Toda la que ellos necesiten. Nosotros estamos colaborando activamente en todos los pedidos que nos hace la justicia o los organismos de derechos humanos para tratar de averiguar el destino de los desaparecidos. Pablo reconoce que, aunque lentos, se han hecho avances sobre la situación de las víctimas de las desapariciones. Una de ellas es Soledad Dossetti García, cuyos padres desaparecieron en 1977, siendo ella una niña. Fueron acusados de pertenecer a un movimiento de extrema izquierda. Y bueno, hay algunas referencias, algunos testimonios que hablan sobre los llamados vuelos que transportaban a las personas, los prisioneros en aviones y los dejaban caer en el río de la Plata, digamos. Aunque se desconoce todavía la suerte que corrieron sus padres, Soledad ha recibido reparación como reconocimiento por su pérdida. En opinión del relator especial, si existe voluntad política y hay personas decididas que, como Soledad y Chela, mantengan vivos los recuerdos de esos años amargos, entonces la justicia podrá formar parte del futuro de Uruguay. Dominicano. A ver si lo encuentro. Segundo bloque. Venezuela. Incidentes en la Asamblea Nacional. Imágenes de CNN. Allí los vemos como tienen una actitud amenazante hacia las personas que estamos aquí. Nos están en estos momentos. Bien. Acaba de haber una muy fuerte detonación cerca de donde nos encontrábamos. La situación... Estamos intentando resguardarnos. Los diputados en su mayoría han logrado resguardarse en algunas de las oficinas. Hay casi 100 jóvenes que han muerto por esto. Unos no son nada, afuera son 20. Nosotros vemos más diputados aquí que allá y estamos aquí para defender a Venezuela. Para eso fuimos electos. Cuéstenos lo que nos cueste, así sea la vida. Estoy orgulloso de representar aquí al Estado Anzoátegui y al pueblo de Venezuela. Allí los vemos como tienen una actitud amenazante hacia las personas que estamos aquí. Nos están en estos momentos viendo. Bien. Acaba de haber una muy fuerte detonación cerca de donde nos encontrábamos. La situación...
Bueno, hay una pequeña alteración del audio ahí. Para variar, lamentables hechos protagonizados por militantes bolivarianos que ingresaron a la asamblea dominada por la oposición a agredir a los diputados. Maduro condena la violencia. Globovisión. Absolutamente esos hechos, hasta donde los conozco en este momento. Yo no voy a ser nunca cómplice de ningún hecho de violencia. Los condeno y he ordenado su investigación y que se haga justicia. Paz, quiero paz para Venezuela. No acepto violencia de nadie. Que lo sepa el mundo y lo sepa el pueblo. Somos un pueblo ejemplar de valores y de paz. Esta declaración del presidente Nicolás Maduro se dio en el contexto de los actos por un nuevo aniversario de la independencia de la República de Venezuela, 206 años de su grito libertario, y también obviamente se refirió a la actualidad política tan delicada que acontece en el país. Que se investigue y se diga la verdad. Quisiera que la oposición condenara los hechos de violencia cuando asaltan unidades militares como la Carlota y ellos callan. Y callan los gobiernos de derecha. O cuando asaltan hospitales infantiles y maternos. Quisiera que la derecha condenara el ataque terrorista con bombas y balas de un criminal que estamos buscando contra la sede del Tribunal Supremo de Justicia, donde casi asesina a niños, a mujeres y a trabajadores. Quisiera que la derecha condenara de manera inmediata la quema de autobuses, de sistemas de metro, que condenara la quema de 30 almacenes de los CLAP, donde se perdieron más de 4 millones de CLAP que estaban listos para ir a los hogares. Quisiera que la derecha condenara y desarmara a sus grupos donde han muerto jóvenes como el de ayer en Táriba por explosión de armas caseras que les entregan los dirigentes de la oposición a jóvenes que pagan con droga y pagan con dinero mal habido. Sí, yo quisiera que la derecha tuviera un poco de honor y de moral, pero parece que es mucho pedir. Pero lo sigo pidiendo. Clamo a Dios por la paz y condeno todos los hechos de violencia y pido justicia y pido paz, concordia, armonía. Una más de Nicolás Maduro en esta fecha tan especial, Independencia de Venezuela. Y recalco, Fuerza Armada Nacional Bolivariana por ahora y para siempre. Nadie le quitará Bolívar a nuestra Fuerza Armada, como pretenden los ricachones de la oligarquía. Nadie le quitará a Bolívar. Como nadie le quitará a Chávez, como pretenden también. Como nadie nos quitará esa bandera que ondea ahí a su lado. General y hermano Manuel Bernal, amarilla, azul y rojo, así como está ondeando, así ondeó desde Angosturas a Boyacá, así llevó el estandarte Bolívar de Boyacá a Carabobo, así se fue Bolívar al sur, a Bomboná, Pichincha, así llegó Bolívar con esa bandera derecha, abierta, ondeando en los tiempos y en los vientos, amarilla, azul y roja. Salió victoriosa la bandera en Junín y el gran mariscal de Ayacucho la sacó también, invicta de Ayacucho, para darle la independencia, esa que usted dijo. No permitamos que nadie desfigure la bandera hermosa de la patria. No permitamos que nadie voltee la bandera, porque ellos lo que quieren es voltear el destino de la patria y torcerle el destino que hemos tomado. Y reapareció en un video clandestino el piloto del helicóptero que protagonizó un atentado.
la semana pasada. Vamos a ver su proclama. La reflejó también la agencia francesa de prensa de la que tomamos esta imagen. Venezolanos, les habla el inspector. El piloto de helicóptero acusado de intento de golpe de Estado en Venezuela reapareció en un video difundido el martes. Óscar Pérez, policía y actor aficionado de 36 años, llamó a proseguir las manifestaciones contra el gobierno. El momento es ahora, no mañana. Según la administración de Nicolás Maduro, Pérez fue uno de los hombres que sobrevolaron Caracas en un helicóptero de la Policía Científica, lanzaron 4 granadas contra la Corte Suprema y dispararon contra la sede del Ministerio de Interior y Justicia. La versión oficial ha sido cuestionada por opositores y analistas, que sospechan un posible montaje del gobierno. El Ministerio del Interior emitió una orden de arresto internacional contra el piloto y lo acusó de mantener vínculos con la CIA estadounidense. Saldremos a la calle y estaremos ahí con ustedes. No estarán solos. No entiendo por qué le dan cuerda a la versión de que es un montaje. Al gobierno no le sirve en absoluto tener a este impresentable haciendo amenazas en cualquier medio porque da cuenta de que no lo puede capturar. Sí, además de que no lo puede capturar, muestra también que hay, por lo menos en un sector de fuerzas de seguridad estatales, una cierta rebelión. En este caso, este hombre y los que hicieron ese atentado en helicóptero pertenecían a la policía científica, entonces pareciera que tampoco tiene lógica hablar de alguna fisura dentro de lo que se ve hasta ahora, que las fuerzas de seguridad están monolíticas con el Estado de Derecho en Venezuela. Bueno, me parece que hay una diferencia entre el accionar. Lo que dice Maduro, lamentablemente, se confirma plenamente. Digo lamentablemente porque la derecha nunca condena la violencia en las calles, los atentados, nada. Y cuando hay una acción de los grupos bolivarianos ingresando de manera violenta a la Asamblea para agredir a los diputados, esto es desde un inicio condenado por el líder del gobierno. Y esto es una diferencia. Me parece que si la derecha hubiera condenado tantos actos de violencia, hay uso de armamento, el uso de armamento casero en las movilizaciones, que lamentablemente termina perjudicando a quienes lo accionan, en definitiva. Sí, hubo varios muertos justamente por digamos, la propia característica precaria y artesanal de esas armas. Y en se han explotado, se han activado. Y en ningún momento ves un líder opositor que dice, muchachos, cálmense, no usen armamento casero, salgan a manifestar pero pacíficamente, nunca. No, y son incitados, incluso la propia sectores de la Iglesia Católica incitaron también a esos jóvenes. Que bueno, es fácil también incitar a otros a que pongan el cuerpo y se mueran, ¿no? Ataque aéreo al estilo Hollywood sobre el... Sí, en este caso vamos a ver, tenemos un portal que se llama Misión Venezuela, que en este caso lo que hace es justamente un desmontaje de esta idea de que fue una operación del gobierno y aporta detalles sobre este personaje y cómo atentó contra 2 instituciones estatales. El guión que sigue la derecha fascista en Venezuela requiere ahora llevar la violencia a un nivel superior. Óscar Pérez, inspector de brigada de acciones especiales del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del CICPC, al mando de un helicóptero perteneciente a ese cuerpo, atacó desde el aire a la sede del Tribunal Supremo de Justicia y al edificio del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, lanzando granadas y disparando en ambos casos. El atentado da continuidad a la agenda de caos que promueve la Mesa de la Unidad, con ayuda incluso de las transnacionales de la comunicación dentro y fuera del país. Óscar Pérez, piloto de la aeronave, parece salido de una película de Hollywood. Educado, con entrenamiento militar y de buen porte, este señor de los cultos masónicos tiene el perfil del protagonista de un rodaje de suspenso sobre la CIA. El manual del golpe suave está en su última fase. Vamos a la 17. Vamos a pasar a la nota número 17, por favor. Una perlita de José María Aznar, expresidente ultraconservador,
por decirlo de una manera más amable, de España. Por no abandonar todavía el... ¿Te vas a Venezuela? ¿Te vas a Venezuela? Suerte. No, que tengas cuidado. Ese era un encuentro donde participaron 3 expresidentes, Zapatero, Felipe González, también socialista como este, y Aznar del Partido Popular. Y como uno de los que participa en las misiones de diálogos es el expresidente Zapatero, bueno, le dijo, bueno, alguien que ataca permanentemente a Venezuela, obviamente iba a hacer esto. Dame el último cortecito y ya regresamos para el último bloque del capítulo de hoy de Ojo con los Medios. No te lo pierdas. Una pequeña noticia social deportiva. Sí, Maradona volvió al lugar donde quizás es más amado después de la Argentina, que es Nápoles. No creo. Más amado que en Argentina. En Argentina hay mucha contra, ¿no? Y pero el que lo ama, el que lo ama es su también. país de origen. ¿Quién se va a olvidar del Mundial 86, que justamente hace poquito se cumplieron 31 años de levantar esa copa? Pero sí, es Maradona. Nápoles es Dios, sí, es sí, Dios. es Dios. San Gennaro y Maradona. Vamos a ver unas imagencillas. Attenzione! Ahí reflejando la clásica rivalidad entre el norte y el sur, que es identificada el norte con la Juve, con Juventus, y el sur con Nápoles, ¿no? El club emblemático del sur, y que a Diego lo puso en la primera esfera. Maradona tiene 50... Él es del 60. 56 años, va a cumplir 57 ahora en octubre. El 30 de octubre. Desde que tiene 13, todos le dicen que es el mejor del mundo. Que hay que aguantar eso, ¿eh? Y vivir en esta cosa de... Claro, hay muchas divas y divos en el mundo, pero Maradona me parece que es uno de los más aclamados, ¿no? Sí, aparte, ya mucho antes que él debutara en primera, él debutó a los 15 años en el año 76 en el Club Argentino Juniors, él ya iba a los entretiempos de los partidos, cuando estaban las inferiores de Argentino, a hacer jueguito con la pelota. Y todo el mundo hablaba de la magia que hacía con, digamos, fue quizás uno de los pocos casos en el que, y en ese momento donde no existían las redes sociales, los teléfonos celulares, las cámaras personales, y digamos, hoy se conocen jugadores de inferiores producto del avance tecnológico, pero en ese momento no había, y ya la gente conocía a Maradona muchos años antes de que debute en primera división. Y hay en Argentina hasta una iglesia maradoniana. Exactamente. No sé, otro personaje que tenga en el mundo una iglesia con devotos y fanáticos, yo soy uno de ellos, no conozco. Bueno, nos cambiamos de tema para irnos. Salió hoy una nota muy interesante en La Razón, aquí en La Paz, sobre la influencia y la injerencia de la CIA, del Pentágono, del gobierno estadounidense y de los sectores ligados a la inteligencia en la industria cinematográfica de Hollywood. Un tema del que hay libros escritos que a mí me apasiona en lo particular, y agarramos por ahí un informecillo de Hispan TV, que en realidad es parte de un programa. Sí, es un programa que se llama Hollywood Cat,
que lo que dedica justamente es a contar cómo la CIA intervino e influyó en la industria cinematográfica para instalar ciertas ideas, ciertos preceptos de la política gubernamental de los Estados Unidos. El poder de la industria cultural es tremendo y desde el tiempo que empezó el cine se utilizó para generar estereotipos, para generar estados de dominación, de percepción de realidades, etcétera. Esto es Ojo con los medios en estado puro. Vamos a ver un fragmento y a ver en qué rato encontramos chance de poner todo el programa. Me dijo que lo difunde CNN. Sí, justo. Hispan TV, es la cadena estatal iraní, hace este programa. Con ese material nos despedimos. Un abrazo grande, hasta mañana. ¿Tienen agencias como la CIA poder para afectar al contenido de series de televisión, ofreciendo un asesoramiento muy preciado, localizaciones de rodaje u otras ayudas? ¿Son capaces de provocar cambios de guión a través de la simple persuasión o incluso mediante coerción? ¿Realizan aún operaciones encubiertas en la industria del entretenimiento tal como hacían con profusión en la década de 1950? ¿Puede una influencia gubernamental encubierta influir de alguna manera para crear mensajes relativos a la seguridad nacional en series de televisión como 24 o Alias? ¿Por qué tantísimos estadounidenses aceptan la guerra contra Irak? ¿Por qué tanta gente reclama redes de control propias de un estado policial? El gobierno estadounidense y la CIA en particular han estado muy interesados a lo largo del tiempo en usar la literatura y el entretenimiento televisivo para promover las ideologías de Estados Unidos y socavar las de sus enemigos más allá de sus fronteras. ¡Hay que irnos, rápido! Es un relato que el gobierno de Estados Unidos quiere hacer creer a las masas que la CIA es una organización moral en último término que no mata terroristas sino con el corazón encogido, que los Estados Unidos matan niños solo como resultado de horribles accidentes y que la política exterior estadounidense está motivada por un deseo de paz más que por el interés egoísta. Asimismo, retrata a una CIA que tiene sus defectos, pero es, en último término, una organización moral que hace todo tipo de cosas fabulosas para proteger a América. En realidad, la CIA es una organización muy amoral, por decirlo suavemente. No debería sorprender a nadie, de hecho, la implicación de la CIA en unos cuantos de los éxitos de taquilla y series de televisión de años recientes. Es importante que los espectadores entiendan que Estados Unidos está tratando de apuntalar y mantener un sistema insostenible y que esa polinización cruzada entre los medios de noticias, los medios de entretenimiento y los servicios de inteligencia es parte de ese esfuerzo. Y aún podemos llevar esto a un paso más allá. Una gran mayoría de las opiniones negativas estadounidenses sobre, pongamos, Irán o Rusia, es creada mediante esa polinización cruzada. Hay un inmenso sector de la población de Estados Unidos que simplemente no mira el noticiero de la noche de CBS o Fox News, pero que sí mira espectáculos. Sí miran espectáculos de Hollywood. De modo que hay un interés para la CIA y los servicios de inteligencia. La CIA no es más que una tremenda y gigantesca red de servicios de inteligencia de Estados Unidos dedicada a cooptar a Hollywood y convertirlo en parte del sistema, por así decirlo. Y mucha gente no se da cuenta de lo que está mirando. Un ejemplo, Estados Unidos tiene un número desproporcionado de programas a favor de los servicios de seguridad y de la policía. Programas que condicionan a los estadounidenses para que mantengan una buena opinión sobre ellos.
Eso no se ve en otros países. Hay una razón que es hacer que los estadounidenses se enamoren de la bota que los está oprimiendo. Referentes de la música popular uruguaya, ¿quién destacaríamos? Jaime Ross, Rubén Rada también está en Los esa... Olimareños, Dino, la música popular. Sí. Y Citarrosa es el más... Después las murgas están también, que tienen una pero... fuerza, La Falta y Restro, Aracalacana, ¿no? Alguna vez pusimos, y volveremos a poner las murgas cuando le cantan al Pepe Mujica y hacen la imitación con el Pepe en las gradas, muy divertido. Bueno, justamente ayer presentábamos un tema que nos llega desde Uruguay y tiene que ver con la organización de una campaña de desprestigio contra el vicepresidente Raúl Sendic. Hoy vamos a profundizar un poco sobre este tema porque hay nuevas revelaciones a partir de una publicación que hace un medio del Uruguay. Sí, el portal La Red. Mi país somos todos el futuro. Muy buenas, ¿qué tal? Es don Alfredo Citarrosa, uno de los más grandes cantautores de la República Oriental del Uruguay, Adagio a mi país, escrito seguramente en el exilio de don Alfredo, que en algún momento fue doctor locutor de radio también. Sí, tenía una voz privilegiada, era esas voces impresionantes y uno de los grandes de América Latina. El año pasado se cumplieron 100 años de su nacimiento y se hizo un homenaje espectacular en Montevideo en el Estadio Centenario. ¿Quién es más? Las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero si tenemos que nombrar 3 o 4... El vicepresidente de la República, Raúl Sendic, denunció que existe una campaña en su contra, gestada en una reunión que se realizó en Atlanta, Estados Unidos, para atacar usando medios de comunicación y de la justicia a fuerzas políticas de izquierda en América Latina. En dicho encuentro habría estado, como les comentábamos, el expresidente blanco Luis Alberto Lacalle. O sea que de la denuncia que hizo ayer la prensa, el Observador, la toma Sendic. ¿Se refiere a esa denuncia? Sí, sí, aparece. Directamente. Sí, sí, sí. Y de esa denuncia que refiere, donde cita a este político dominicano, que fue también presidente del Parlacén, del Parlamento de Centroamérica, y que dice haber participado de manera casual en estas reuniones, cuenta, digamos, cuál era justamente esta participación de expresidentes. Estuvo Tuto Quiroga, 21 de Uruguay. Ayer justamente mencionábamos que en este encuentro que se realizó en Atlanta, donde participaron expresidentes, uno de ellos habría sido uno de los que había mencionado los planes para socavar a los gobiernos progresistas, y hoy este medio sugiere que quien lo había dicho, quien estaría inmiscuido en este plan para frenar a gobiernos progresistas, es justamente el expresidente uruguayo del Partido Nacional o Blanco, Luis Alberto Lacalle Herrera, que gobernó ese país entre 1990 y 1995. Bien, vamos a ver imágenes genéricas para comentarles algunos temitas que tengo acá en un texto. ¿Es de la nota de la red? Sí, exactamente, eso es lo que amplía... Esa es la imagen de... Ahí lo tenemos a Luis Alberto Lacalle. Los Mesa, también boliviano estuvo Jaime Paz, participando, no digo en esa reunión, pero sí participan de lo que es este foro Misión Presidencial Latinoamérica se llama. En el año 2012 se realizó en Atlanta, Georgia,
donde casualmente también está la sede de la CNN. La misión presidencial latinoamericana, una iniciativa de carácter cívico, dice, se autodefinen, que reúne a expresidentes democráticos de América. Según publica La República, el ex senador del Frente Amplio, Carlos Baraybar, confirmó que la calle Herrera participó de la reunión en la que se habría decidido utilizar grandes medios de comunicación latinoamericanos y a los poderes judiciales para frenar a gobiernos progresistas del continente. Este ex senador del Frente Amplio dijo que la información sobre la intervención de la calle le fue proporcionada por el presidente del Parlamento